Si trabajas en la industria de la construcción, como albañil, electricista, plomero, etcétera, o si simple y sencillamente eres alguien que va a realizar una construcción propia y no entiendes cómo se leen o interpretan los planos arquitectónicos, te invito a ver este mini curso en video en el que te explicaré cómo lograr interpretarlos, ya que en ocasiones solamente nos falta la guía correcta para poder hacerlo. Acompáñame a ver este video en el cual hablaremos sobre cómo leer el plano arquitectónico. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Como este video va a ser algo extenso y no queremos dividirlo en varios videos para que no pierdas el hilo, en la descripción encontrarás marcas de tiempo de los diferentes temas que abordaremos. Por si quieres ver solo una parte del video, más adelante puedes regresar y ver el tema en el que te quedaste. O bien, trataremos de subir capítulos de cada tema en videos más cortos, los cuales podrás encontrar en el canal. Vamos a comenzar explicando el plano más básico, que es la planta arquitectónica, ya que muchas veces los proyectos se desarrollan únicamente basados en este plano. Esto sucede cuando el propietario ha decidido no invertir en planos de instalaciones o ingenierías, y si esto se combina con un albañil o constructor que no sabe interpretar los planos, estamos ante un gran problema. Y créeme, un gran porcentaje de albañiles no le entienden nada a los planos y acaban construyendo según lo que logran entender o lo que ellos creen que el cliente les quiso decir. Un plano arquitectónico o planta de distribución es un dibujo de la vista aérea de la construcción, cortada imaginariamente a una altura de 1.5 metros. Imagina que a la casa le quitas el techo y cortas los muros hasta la mitad. En él podremos ver los distintos elementos que la componen, como medidas, ejes, muros, columnas, muebles, límites de losa, jardines, etc. Los constructores que ejecutarán la obra deben basarse en estos planos para desarrollar su trabajo. Dependiendo de su tamaño y complejidad, será la cantidad de planos que contenga el proyecto. No existe una cantidad definida de planos, ya que cada proyecto es diferente. Aquí trataremos de explicar cómo se representa cada uno de sus elementos de una manera sencilla. El primer elemento que debemos de conocer en un plano es el cuadro de datos. Generalmente lo encontramos en la parte derecha del plano. En él debemos encontrar información básica importante para el proyecto, como el croquis de localización, simbología general, notas, nombre del plano en el que estamos trabajando, orientación, clave del plano, algo muy importante va a ser la escala, y datos generales del proyecto y del propietario. El primer paso es reconocer el tipo de plano en el que estamos trabajando, ya que en arquitectura se manejan varios tipos de planos. Los más comunes son planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones y planos de detalles. Esto lo podemos identificar por el nombre del plano en el que estamos trabajando o bien por la clave del plano, que generalmente se maneja como una abreviatura del nombre. AR significa arquitectónico 01. El 01 significa que es el plano 1 de los arquitectónicos, pero puede haber más. Así es que si un día te encuentras la clave AR03, quiere decir que por lo menos hay dos planos más arquitectónicos. Otro punto muy importante y que más tarde vamos a ver más a detalle es la escala. La escala en un plano es de los puntos más importantes y en un momento más te vamos a explicar por qué. El siguiente elemento que debemos conocer siempre en un plano es la escala. Generalmente vendrá indicada en cada dibujo, ya que en un mismo plano pueden venir elementos a diferentes escalas. También podemos encontrar elementos que no tienen escala y esto deberá venir especificado. Esto generalmente se hace cuando son detalles de colocación o detalles que no requieren saber una medida específica.
¿Por qué es importante la escala? Porque generalmente en la obra siempre necesitamos estar tomando medidas de huecos, de puertas, de ventanas, distancia entre columnas, castillos. Entonces siempre va a ser muy importante que nuestra escala venga especificada. Para medir un plano generalmente utilizamos ya sea un escalímetro o regla especial o la cinta métrica cuando estamos en la obra, ya que los planos no se pueden dibujar a una escala real y deben reducirse proporcionalmente con respecto a las medidas verdaderas. Existen muchas escalas, 1:100, 1:50. Si tú no sabes usar el escalímetro, aquí arriba te dejamos un link a un video donde puedes ver la explicación de cómo se utiliza para medir los planos en la obra. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar de la escala 1:100. Esto significa que 1 centímetro medido en el plano corresponde a 1 metro en la realidad. En ocasiones también encontraremos lo que se llama escala gráfica, que es algo más visual y nos ayuda para dimensionar a simple vista cada área del plano. También nos sirve para deducir algunas medidas sin la necesidad de tener un escalímetro o cinta, aunque esto no siempre es exacto. Así funciona la escala gráfica. Aquí nos indica que este es el punto 0, el punto 1. ¿Qué quiere decir esto? Que de este punto a este punto tengo 1 metro. De este punto a este 2 metros, de este punto a este, como aquí me lo indica, son 10 metros. Esto me sirve para referenciar las medidas que vienen en el plano. El siguiente punto importante que debemos comenzar antes de avanzar más es la calidad de línea. Y es que un plano nos da información de diferentes maneras, con símbolos, con notas, con escalas, pero una información no escrita, sino más bien visual, es la calidad de línea, ya que esta también nos indica algo. Los elementos pesados o que están más cerca se dibujan con líneas más gruesas. Los elementos más ligeros, como muros divisorios, textos, ventanas y puertas, se dibujan con una calidad de línea intermedia. En el caso de los elementos más alejados que no forman parte de la construcción, como cotas, muebles, escalones y otros elementos, suelen dibujarse con líneas más delgadas. Así es que entre más gruesa la línea nos indica que estamos ante un elemento que está más cercano, que es más pesado, o bien nos indica que es un elemento estructural. El siguiente elemento que vamos a conocer de un plano son los ejes. Son las líneas guías para ubicar los centros de los muros y de algunos elementos constructivos. Generalmente son números y letras mayúsculas encerradas en círculos. Estos se utilizan para marcar los trazos del proyecto. Algunos van en horizontal, otros van en vertical. Son importantes porque nos ayudan a ubicarnos dentro de un proyecto. Por ejemplo, si yo en la obra te digo que tienes un error en el eje E4, entonces te estaré indicando que tu error está entre los 2 baños de las recámaras. Para representar un eje se utiliza la siguiente simbología: línea, punto, y así sucesivamente. Los ejes pueden atravesar toda la construcción o muchas veces se dejan cortos hasta el límite de propiedad, como en este caso, para no contaminar tanto el dibujo. Pero esta es su simbología: línea, punto. Cuando veas esta simbología, estás hablando sobre un eje, que es la línea imaginaria que atraviesa los centros de los muros. El siguiente elemento que vamos a conocer son las cotas. Cotas, acotaciones o medidas nos indican cuánto es el largo, el ancho o el alto de un área de la construcción o de un elemento arquitectónico. Pueden encontrarse de manera horizontal, vertical o diagonal. Esta línea nos indica los límites para saber hasta qué área se está midiendo. Por ejemplo, esta medida de 2,65 va de esta pequeña marca a esta pequeña marca.
También esto se puede representar con flechas, con puntos. Los podrás encontrar de diferentes maneras, pero siempre deberá haber alguna señal que delimite hasta dónde llega la medida. Estas cotas o acotaciones las puedes encontrar tanto por fuera como por dentro de los muros, ya que también se realizan acotaciones interiores. El siguiente elemento que debemos conocer es cómo se representan los límites de propiedad. El límite de propiedad, como su nombre lo indica, es el límite hasta donde llega nuestro terreno. Y este se representa de la siguiente manera: línea, 3 puntos, línea, línea, 3 puntos, línea, 3 puntos. Cuando veas esta simbología, te está queriendo indicar el plano que hasta ahí llega tu límite de propiedad. El límite de propiedad también se representa en los ejes. Cuando veamos un eje con la letra LP, esto nos indica que este es el límite de propiedad de nuestro terreno, es decir, hasta aquí llega nuestro terreno. Y es el área dentro de la que podemos construir o desarrollar nuestro proyecto. El siguiente elemento que vamos a conocer cómo se representa son los muros. Los muros representan la división de los espacios. Existen dos tipos de muros: los de carga, que soportan el peso de la construcción, y los muros divisorios, que solo separan los espacios y no soportan cargas. Los muros de carga y columnas generalmente se representan con líneas gruesas, ya que son elementos pesados. También pueden representarse rellenos, tanto muros como columnas. Otra forma en la que se les representa son achurados, que quiere decir que están rellenos con algún tipo de línea, como en este caso. Algunos arquitectos que son un poco más estilizados también suelen representarlos con doble línea: una línea gruesa al exterior y una línea delgada al interior. Estas son todas las formas en que podemos encontrar representados muros: líneas gruesas, muros rellenos, muros achurados o muros con doble línea. Cuando el proyecto contenga muros bajos de antepecho o muros falsos de tabla roca o materiales más ligeros, generalmente los encontraremos representados con líneas un poco más delgadas y no gruesas como los que serían los muros de carga. Aquí en esta vista un poco más amplia podemos identificar fácilmente cuáles son los muros por su calidad de línea más gruesa o su representación, asimismo las columnas. Esta es la manera de representar los muros. El siguiente elemento que debemos saber cómo se representa son los límites de losa, volados o aleros, como en este caso pudiese ser esta pequeña marquesina o este techo exterior que tenemos aquí. Los límites de losa se representan con una línea segmentada o punteada. Siempre que veamos esta línea, indicará que arriba tenemos una cubierta. También hay que indicar que la línea segmentada puede indicarnos que hay un elemento que está por encima de la altura de 1.5 metros. Recuerden que les dije que la planta arquitectónica es un corte imaginario. Entonces todo lo que quede por encima de esa altura de corte también se puede representar con línea segmentada. Por ejemplo, una campana o chimenea de cocina podríamos representarla con una línea punteada o segmentada. También los escalones que ya queden por encima de esa altura pueden representarse con línea punteada o segmentada, y las vigas de la losa, por ejemplo aquí viene siendo esta viga o cerramiento la que podemos representar con línea punteada en el plano. También estas mismas líneas se utilizan para representar áreas de doble altura. Esta es un área de doble altura, es una parte de la casa
que no tiene un techo o una cubierta intermedia, sino está hasta el segundo nivel la cubierta. También puede haber triple altura. Entonces, para representar la doble altura también se marca con línea punteada o segmentada. Y aquí es muy importante, para complementar esta simbología siempre se debe de indicar que es un área de doble altura. Otro elemento son las ventanas. Debe indicarse el espacio en donde estarán ubicadas. Generalmente se usa esta simbología, dos líneas un poco más gruesas afuera y al centro dos líneas más delgadas para indicar el grosor del vidrio. Se dibujan con líneas de grosor intermedio y pueden llevar anotaciones de hacia dónde abren o el tipo de ventana que es. Estas son representaciones de ventanas. Las puertas, también es importante indicar el lugar adecuado donde irán colocadas las puertas y el abatimiento o el sentido en el que abrirán. El rectángulo indica el cuerpo de la puerta y la línea curva indica el giro de la misma o el abatimiento, como generalmente se le conoce en arquitectura. Aquí vemos que estas puertas abrirían hacia afuera. En cuanto a puertas corredizas, se representan con rectángulos y con una flecha se indica cuál es la puerta que corre y cuál es la fija. La fija generalmente se identifica con la letra F. El siguiente elemento que vamos a conocer son los muebles fijos. La planta arquitectónica siempre deberá incluir los muebles fijos que van dentro de una construcción, tales como muebles de baño, cocina integral, calentador de agua, muebles de lavandería, closet, etc. Generalmente cada elemento se representa como sigue. Lavabo. Se representa de manera universal de esta manera. Siempre que encuentres un símbolo parecido a esto, un rectángulo con un círculo, esto significará que te están indicando que aquí hay un lavabo o lavamanos. El inodoro o retrete se representa de esta manera. Siempre que encuentres un símbolo parecido a este, te indicará que aquí hay un retrete, inodoro, taza del baño, como lo conozcas en tu región. La regadera se representa con líneas cruzadas que convergen en un círculo, el cual representa la coladera. Estas líneas simbolizan el escalón para que el agua no se derrame hacia todo el baño. La estufa generalmente se representa con este símbolo o uno muy parecido. Aquí simula las hornillas, el comal. Siempre que encuentres un dibujo parecido a este, te indicará que aquí va la estufa. La tarja o lavaplatos generalmente se representa universalmente de esta manera. La lavadora generalmente se representa con este símbolo y con una letra L. En este caso tenemos un centro de lavado que se representa con la simbología CL, pero si fuese una lavadora solamente tendría la letra L. Si estuviésemos con una secadora sería el mismo símbolo, solo que tendría la letra S. Para el tallador de ropa o lavadero generalmente se utiliza este símbolo. Esto significa el área del tallador y esto simboliza el área de enjuague. El refrigerador generalmente se identifica con este tipo de símbolos y siempre tendrá colocada la letra R para indicar que aquí se ubica. Si la casa cuenta con un calentador de agua o boiler, generalmente se representa con este símbolo, un círculo con la letra B al centro. En el caso de las piletas o vertederos, generalmente se simbolizan de esta manera, como la regadera, líneas cruzadas con un círculo que simula ser la coladera. También generalmente se va a identificar con el término sink, también lo pueden llamar sink o bien con el texto aseo.
Los closets los vamos a encontrar representados con esta simbología. Se marca el área de cajoneras y se puede representar con líneas horizontales o bien se simula el área donde se cuelga la ropa. Y se identificará con el término closet, vestidor o simple y sencillamente la abreviación CL. El siguiente elemento que veremos de un plano son los niveles. Un punto importante es la representación de los niveles, ya que son los que nos indican la altura que llevará una superficie determinada, como los pisos, las losas, los pretiles, etc. Las nomenclaturas más utilizadas son las siguientes. NPT significa nivel de piso terminado. Por aquí tenemos otro que es el NJ, significa nivel de jardín. También tenemos el NNT o bien puede ser NTN, que significa nivel natural del terreno. Esto nos indica el nivel original que tenía el terreno antes de que se empezara a construir. NSP significa nivel superior de pretil. NSL significa nivel superior de la losa. Y así podemos encontrar muchos tipos de niveles, pero como ya te había comentado, siempre esta simbología debería de venir en el cuadro de datos, por eso es importante verificarlo. Y si tienes alguna duda de qué significa este nivel, podrás consultarlo en las notas o en la simbología. El siguiente elemento que veremos cómo se identifica en un plano son las escaleras, las rampas y los cambios de nivel. Los escalones se marcan con rectángulos y líneas continuas. También los puedes encontrar dibujados en forma de triángulo, cuando el diseño de la escalera presenta los llamados abanicos. Para representar dónde inicia a subir la escalera, se coloca una línea con una flecha que nos indica la trayectoria que sigue, como en este caso. Y al pie del escalón inicial se pone la palabra sube o simple y sencillamente la letra S. Cuando estamos indicando que baja, se hace a la inversa y se pone la letra B de baja o la letra baja. En ocasiones verás que en la escalera se ponen números. Estos nos indican cuántos escalones tiene la escalera. Cuando un escalón está por encima del corte imaginario de 1.5 metros, se representa con líneas segmentadas o punteadas. Esto nos ayuda porque en ocasiones bajo la escalera hay alguna otra área como un cuarto de almacén o un baño, y esto nos ayuda a lograr ver que debajo existe otra área. Para los cambios de nivel se utiliza este símbolo, que es una línea en zigzag. Puede ser de esta manera o de esta manera. La línea generalmente será un poco más gruesa y nos indicará que aquí hay un cambio de nivel. Para representar una rampa se marcan varias líneas delgadas, más juntas en donde inicia la rampa a subir, y se van haciendo más alejadas conforme vamos llegando al final de la rampa. Siempre deberá indicarse dónde sube la rampa y la pendiente que tiene. Áreas libres. ¿Cómo se representan las áreas libres? Generalmente se representan con líneas rectas o continuas en forma de cruz. Siempre que veas un área con una cruz en un plano arquitectónico, esto te indicará que es un área libre o que no tiene ningún tipo de cubierta encima. A veces encontrarás también áreas que están cruzadas con líneas, pero segmentadas o punteadas. Esto te indica que es un área de doble altura, es decir, un espacio que no tiene una losa intermedia,
pero sí tiene una losa en un nivel superior. En cuanto a las áreas jardinadas, se representan de diferentes modos. Por ejemplo, aquí vemos esta área de jardín que se representa solo con puntos dispersos. Otra forma de representarlos es con esta clase de símbolos. Generalmente esta simbología deberías de encontrarla en tu cuadro de datos o en el área donde venga la simbología del plano. Otros detalles que también podemos encontrar en los planos son este tipo de simbologías con una línea que atraviesa toda la construcción. ¿Qué quiere decir esta línea? Cuando veas la línea que atraviesa el dibujo y termina en flechas con un texto, esto te indicará que hay un detalle de un corte. ¿Qué es un corte? Es una vista lateral de la construcción. La orientación de las flechas nos indicará a qué lado verá el corte y el texto nos indica el nombre del corte para poder identificarlo. Otros puntos que siempre debemos de tomar en cuenta en un plano son las notas, las que nos especifican datos importantes que en ocasiones no se pueden representar con un dibujo, tales como tipo de materiales, alturas, resistencia del concreto, cualquier proceso que se requiera seguir de forma estricta, describiendo los pasos para no tener duda de cómo realizarlo. También podría indicarnos algún tema relacionado con las escalas. Otro punto que también debemos checar en un plano son los detalles. Los detalles nos dan información más específica de un procedimiento a realizar. Estos pueden estar en cualquier parte del plano, pero siempre deberán de tener un título que los describa y una referencia de a qué parte de la construcción se refieren. Por ejemplo, este es un detalle del armado de la losa de entrepiso. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con este video. Si crees que deberíamos de hablar de algún tema en específico, coméntalo. Comparte el video a algún amigo que creas que lo necesita, regálanos un like y nos vemos en la próxima.